Buenas tardes. Vamos a ver el capítulo 1 en el verso 50 y ahorita le digo, en el verso 57, Lucas 1:57, vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista. Dice el verso 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues era el sello esto estaba sellando el poder de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por la promesa, ¿verdad?, que había habido, ¿no? Entonces, verso 58 dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Vemos aquí cómo cómo sella la misericordia de Dios y hace que todos se regocijen. ¿Sabe? Esto es lo que debe de suceder en nuestras vidas cuando Dios bendice a los demás, cuando los demás son prosperados. El corazón que debemos de tener es un corazón de gozo por lo que Dios hace con los demás, porque algo sucede en el ser humano que luego no nos da mucho gusto cuando alguien es prosperado. No les da mucho gusto cuando alguien viene y te platica, oye, ¿qué crees? Fíjate que me fue bien en el trabajo, o me voy a comprar un coche, o ya me cambié de casa. Es algo bien, no sé por qué suceda eso, ¿no? O sea, y eso, bueno, pues es pura, pues luego se convierte en amargura. Verso 59 dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué Juan? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿De dónde te salió el rollo que se va a llamar Juan? Sí, pues ni en tu casa no hay ni uno. Entonces preguntaron por señas a su padre. Acuérdese, ¿se acuerda de qué era lo que le había pasado a ¿cómo se llama? ¿Zacarías? ¿Zacarías? No, ¿verdad? Sí, Zacarías, ¿verdad? ¿Qué le había pasado? Se había quedado mudo y sordo, ¿sí? Y entonces le preguntaron por señas a su padre cómo les quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, el trato de Dios para... ¿Sí era Zacarías? Se me ve el nombre, ¿sí, verdad? Sí, yo estoy... ¿Pero seguro que sí era Zacarías? Ya lo veo así, ¿verdad? Como dice, ¿sabe qué? Algo bien tremendo que sucede en la vida de los cristianos es lo que está pasando aquí con el papá de Juan el Bautista. Si él hubiera seguido terco en su necedad de haber dudado de Dios, Dios hubiera seguido tratando con él. Pero cuando él acepta, ¿verdad?, que la esposa le dice, la esposa dice, no, se va a llamar Juan. Y entonces él confirma que se va a llamar Juan. En ese momento él estaba declarando que estaba creyendo en Dios, en lo que Dios había hecho, estaba viendo el poder de Dios. Y qué casualidad que en ese momento su lengua se suelta y comienza a escuchar. ¿Y sabe por qué? Muchos cristianos están retrasando el trato de Dios para sus vidas. Dios está tratando con algunos y siguen ahí, y hay una terquedad, hay una necedad en mantenerse en esa parte. Y Dios te ha hablado a tu vida y te ha dicho, ¿sabes qué? Cambia, sal, ya no hagas eso, mira, esto, aquello, sé un buen esposo, sé un buen padre. Dios está tratando contigo, te va mal en el trabajo, ya te chocaron, ya te enfermaste, ya pasó aquí, ya pasó acá. Dios está permitiendo que sucedan cosas en tu vida y tú no agarras la onda. Y sigues ahí, y sin embargo, aquí vemos claramente, ¿verdad?, cómo Zacarías, cuando él reconoce, si él hubiera dicho, no, se va a llamar como yo, Zacarías, otros 9 meses sin hablar, otra tanda, ¿no? Pero sin embargo ahí él reconoce, y por eso ahí dice que
que al momento fue abierta, verso 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Fíjese, no salió con amargura, no, ya estaba enfadado todo este tiempo, no sé por qué Dios trató conmigo, si yo qué hice, y no sé qué. Al contrario, dice que vio la mano de Dios y él comenzó a bendecir a Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando tenemos un corazón agradecido y cuando reconocemos el poder de Dios en nuestra vida y que sabemos, por eso cuando dice Romanos 8:28, no lo busque, todas las cosas que ayudan, ¿para qué? ¿A quién? A los que aman a Dios. Entonces, él entendía esa parte, ¿no? Entonces, verso 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Qué tremendo, la verdad, qué tremendo cuando todo se hace conforme al plan y al propósito de Dios, cuando nos dejamos ser usados por Dios. Qué tremendo, ¿no? Para todo padre, el nacimiento de un hijo es un acontecimiento significativo. Los que tenemos hijos, bueno, pues nos acordamos perfectamente cuando nacieron nuestros hijos, ¿verdad? Principalmente el primero o la primera que dice, pues nos cambió la vida. Dejamos de dormir y comenzamos a velar, ¿verdad? Fue un acontecimiento bien tremendo, ¿no? Entonces, muy significativo para todos los padres cuando nacen sus hijos. Pero el nacimiento de Juan fue un acontecimiento significativo para todas las generaciones. Para todas las generaciones. Tiene mucho que decir a toda persona el nacimiento de Juan. Vemos ahí el nacimiento del niño, ¿verdad? Cómo selló el poder de Dios. O sea, se confirmó lo que Dios le había dicho a Elizabeth, se confirmó con el nacimiento de Juan. Por eso cuando mucha gente viene y da profecías, ¿verdad? Y que te dice, ¿sabes qué? Así dice el Señor, mira, el Señor te levantará y te llevará y hará y esto otro. ¿Ok? Si no pasa nada, pues no era de Dios. Pero si se confirma lo que te profetizaron, quiere decir que fue Dios hablando. Y eso fue lo que pasó, se confirmó, selló el poder de Dios, sella la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por el propósito que Dios tenía para la vida de Juan el Bautista. O sea, ahí vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia de Dios? Porque ¿qué iba a hacer Juan? Juan iba a abrir el camino. Juan iba a abrir el camino, ¿no? Entonces, y luego la llegada de Juan hace que todos se regocijen. Y sabe, si lo vemos en el lado espiritual, qué tremendo, ¿no? Cuando alguien viene y la hace de Juan el Bautista en su vida. Por ejemplo, yo tuve mi Juan el Bautista muy cercano, que era mi novia, ¿verdad? Que ella era la que abría el camino y siempre me estaba ahí con la palabra, arrepiéntete. Y yo le decía, y cuando me veía tomando, yo decía, no, bueno, pues estoy enfermo, pues yo, ¿qué quieres que haga? No. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Arrepiéntete y cambia tu vida. La borrachera no es ninguna enfermedad, es un pecado. Ella me confrontaba y ella fue mi Juan el Bautista, ¿verdad? Que iba abriendo camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegué al Señor y me doblé la rodilla y me arrepentí, y ahí el Señor levantó mi vida, ¿no? Pero todos tenemos un Juan el Bautista alrededor. Entonces, por eso hace que todos se regocijen ahí, y el nombre del niño selló un testimonio profético. Ahí en el verso 59, ¿verdad? Donde dice, el verso 59 dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué no? No hay nadie que en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Todos. Fíjense qué tremendo todo lo que el nacimiento de este niño, ¿no? Entonces, Elizabeth, fíjese cómo había sellado el poder de Dios. Elizabeth había concebido una edad avanzada, a una edad en que ya no podía tener hijos.
Zacarías había sido visitado por un ángel de Dios quien le había dicho exactamente lo que ocurriría, pero pues no creyó y ahí sí le fue. Entonces, el hecho de que el niño naciera tal como Dios lo había dicho, sellaba el glorioso poder de Dios. Dios tenía el poder de controlar los acontecimientos naturales para enviar al predecesor del Mesías exactamente como lo había prometido. Bueno, y ahí mismo en el libro de Juan, en el verso 37, en el capítulo 1, léalo. Ahí, ahorita que tiene abierto el capítulo 1, lea y aprendas ese versículo, por favor. ¿Qué dice? ¿Cuánto? Nada. ¿Qué es nada? Nada. Nada imposible para Dios, ¿sí? Entonces, en Mateo 19, 26, nada más anótelo como referencia. Y mirándolo les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Qué tremendos versículos. Mateo 19, 26. Ese fue el que dije ahorita. Mateo 19, 26. Anote Job 42, 2, por favor. Que dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjese cómo conocía Job a Dios. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Usted conoce a Dios de tal manera? ¿Sí o no? ¿Y por qué duda de que Dios lo pueda hacer? Dios lo puede hacer, créamelo. Sí, entonces, Salmo 115, verso 3, anótelo nada más. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, este nacimiento del niño también selló la misericordia de Dios, mostró que de dos maneras Dios era misericordioso. ¿Sí? O sea, selló de dos maneras que Dios era misericordioso. Ok, la primera, el hecho de que Juan naciera como hijo de promesa, el hecho de que Juan naciera como hijo de promesa, demostró que Dios tiene misericordia del pueblo. Dios tiene, fíjese, el hecho de que Juan naciera, Dios mostró que tiene misericordia del pueblo. Y fíjese, incluso de una mujer insignificante en una desesperante necesidad. Así estaba Elizabeth, ¿sí o no? Así estaba Elizabeth, en una desesperante necesidad, y Dios tuvo misericordia de ella. Dios escuchó el clamor de ella y de su marido, y Dios selló su poder con el nacimiento de Juan el Bautista. Dios tuvo misericordia de una mujer en su desesperación. Por eso yo traigo en mi corazón un sentir, créamelo, desde hace un tiempo. A lo mejor usted lo ha escuchado, que lo he dicho cuando nos toca ministrar a la gente, pero es un sentir muy fuerte en mi corazón, créamelo, para orar por aquellas mujeres que no han podido embarazarse. Y es un deseo y es una carga, o no sé cómo llamarle, pero que está en mi corazón, de orar por aquellas mujeres que de verdad no han podido embarazarse. Claro, es lo único que yo puedo hacer, orar por ellas y creer que Dios puede poner vida en el vientre de toda mujer que esté en esta desesperante necesidad. Y ese debe de ser, yo creo que así debe de ser el dolor, la carga o el sentir en nuestro corazón por aquellas gentes que están sin Dios, por aquellas gentes que tienen una necesidad en sus vidas. Yo sé que usted vive rodeado a lo mejor de gente que vive en una necesidad. Por ejemplo, no le estoy hablando de una necesidad física, económica o material, puede ser una necesidad espiritual, gente que vive en pecado, y que usted ve, pero sabe, podemos orar por ellos, podemos hablarle la palabra y esperar, ¿verdad?, la respuesta de parte de Dios para tratar con cada uno de ellos, de verdad. Probablemente a lo mejor algunos lo ven así, lo escuchan y dicen, bueno, sí, pero ¿sabes por qué? Porque tú mismo o tú misma que estás aquí en esta tarde, estás metido o metida en una desesperante necesidad y no te alcanza para ti,
la misericordia de Dios, menos te va a alcanzar para compartir a los demás. Yo no sé cómo está tu vida, pero si tú estás en esta desesperante necesidad, yo te quiero decir que para Dios no hay imposible. Y si no estás convencido o convencida de que Dios lo puede hacer, pues tienes razón en no orar por la gente, tienes razón en no compartirles a los demás. Y te has conformado en vivir una vida de mediocridad, decir, bueno, pues ahí voy. Oye, ¿cómo estás? Pues ahí voy. Siendo que Dios, a través de Juan capítulo 10, verso 10, dice que el enemigo ha venido para robar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Y ahora entiendes el por qué a lo mejor tú no tienes esa convicción de orar por la gente cuando la ves enferma, la gente cuando anda en pecado, decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete, déjame orar por ti. Que el Espíritu Santo te confronte y te redarguya de ese pecado en tu vida y que puedas llegar al arrepentimiento. O sea, tener esa convicción, la verdad, créamelo. Ahora yo he visto un cristianismo cómodo, un cristianismo mediocre, de que nos conformamos y creemos que el cristianismo es solamente venir a la iglesia y sentarnos y recibir la palabra y vámonos. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo también es dar la palabra de Dios, evangelizar. ¿A cuántos evangelizaste esta semana? ¿A cuántos les predicaste durante este mes? ¿A cuántos les has hablado de Cristo en lo que va del año? Ahí te das cuenta. Si no lo has hecho, es porque no hay en ti esa convicción. Y a lo mejor, te vuelvo a repetir, a lo mejor es porque tú no lo crees. Tú no lo crees que Dios te pueda sacar de ese problema o de esa situación que estás viviendo ahora. Y pues tienes razón en no creer que Dios lo pueda hacer con otros. Pero sabes, déjame decirte algo de verdad. Nosotros mismos detenemos la bendición de Dios. Nosotros mismos detenemos todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Necesitamos creerle a Dios. Eso fue lo que pasó con Elizabeth y con Zacarías. Zacarías le batalló. Al final, gracias a Dios que reconoció el sello del poder de Dios cuando nació su hijo. Qué tremendo. Entonces, el hecho que Dios usará a Juan en su plan de salvación, todos, se lo puedo asegurar casi. Bueno, vamos, no voy a generalizar. La mayoría, el más alto porcentaje, llegamos a Cristo por la intervención de alguien en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Dios usó a alguien en tu vida para predicarte o no? ¿O tú llegaste así de buenas a primeras? No dudo que alguien de ellos, no, pues yo estaba ahí de repente, pues bueno, está bien. Pero por eso digo, la mayor parte hemos sido usados y Dios usó a alguien para llegar a nuestra vida a que nos convirtiéramos, nos predicó el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso le digo que ese privilegio que se le dio a Juan el Bautista, Dios nos lo ha dado a nosotros, pero si no lo pones en práctica, de nada te sirve, de nada. Entonces, ve lo que dice, ve conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo 2, verso 3. ¿Lo tienes? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres? ¿Hasta el que más mal te cae? Sí, hasta tu suegra. También Dios quiere que seas salvo. Mira, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, yo espero que ahora, a lo mejor si no te había caído el 20, te caiga el 20 en este privilegio, más que responsabilidad, en este privilegio de predicar la palabra de Dios, de abrir los caminos para que la gente venga al conocimiento de Dios. De verdad, hay mucha gente, créamelo, hay mucha gente con una necesidad impresionante.
Ahora yo le voy a lanzar un reto. Usted dice, no, pero es que yo no puedo salir, o yo no puedo ir a visitar a nadie por mi trabajo, por mi familia y todo. Bien sencillo. Usted sabe que levantamos peticiones de oración aquí en la reunión, ¿sí o no? Probablemente usted ha llenado alguna, de algún familiar o de alguna persona o de algún amigo. Bien sencillo. Vaya y busque a Armando. Armando está ahí sentado. Sí, Armando, levanta la mano, Armando, para que la gente vea. Vaya y busque a Armando los días de reunión, como el sábado. El sábado no viene, pero el domingo, y si lo ve o algo, búsquelo. O aquí los lunes, ¿verdad? O los martes él viene al instituto y dile, oye, dame 1 o 2 peticiones, me las quiero llevar y quiero estar intercediendo por ellas para ver para ver el poder de Dios, que Dios se manifieste en la vida de cada persona. De verdad, créamelo, es un área donde la mayoría de la gente no participa en la intercesión. No oramos unos por otros, no nos interesa pues cuántas peticiones pasen. A veces pasan casi un blog de peticiones cada domingo, siendo que usted y yo tenemos el privilegio de orar y de interceder por otros para que vengan al conocimiento y que Dios haga algo en la vida de cada uno de ellos. Créamelo. Entonces vemos que el nacimiento del niño hizo regocijar a todos. La misericordia de Dios sobre la vida de una persona necesariamente, de verdad, regocijaba a algunos. Los vecinos de Elizabeth y sus primos se regocijaron con ella y desde entonces, ¿verdad?, se regocijan todos los creyentes. Entonces Dios había tenido misericordia del mundo y el nacimiento de Juan era una prueba significativa de su misericordia. Dios envió al predecesor para proclamar al Mesías prometido. El hecho que Juan naciera como lo predijeron las Escrituras y como Zacarías había testificado es una prueba de la misericordia de Dios. Dios hizo exactamente lo que dijo. Envió al predecesor a preparar el camino para la venida del Señor, el Salvador del mundo, a la vida del pecador. Y le repito, usted y yo estábamos en esa parte, pero gracias a Dios por la persona que Dios utilizó en nuestra vida para llevarnos al conocimiento de Dios. ¿Sí? Y vemos también aquí la profecía, ¿verdad?, cumplida, y vemos la obediencia también. El nombre del niño selló un testimonio profético, lo que Dios había prometido. Es interesante lo que ocurrió. Todos los varones, dice que todos los varones judíos eran circuncidados al 8º día después de su nacimiento. ¿Sí? Pero fíjese, la circuncisión era la ceremonia judía en la que el niño era ofrecido o dedicado a Dios. Y la circuncisión era el rito o la señal de que ese niño sería un seguidor de Dios, un verdadero judío. También era el día en que se le daba oficialmente su nombre. Por eso estaba sucediendo todo esto y por eso era el día en que todos querían, ¿verdad? No, que se llame Zacarías. No faltaba a lo mejor ahí que alguno decía, no, pues que se llame Próculo. No, pues que se llame fulanito, ¿verdad? Pero sin embargo, tanto Elizabeth como Zacarías estaban seguros de lo que Dios les había dicho. Algunos de los vecinos y parientes querían que el niño fuese nombrado, ¿verdad? Sin embargo, Elizabeth dijo no, sabiendo lo que el ángel le había dicho a Zacarías, que el nombre del niño sería Juan. Y los parientes llevaron el asunto a Zacarías, ¿no?, pidiéndole esto, ¿no? Por supuesto, todos los que llegaron con Zacarías esperaban que Zacarías se sintiera halagado por la sugerencia de llamar al niño como él. A lo mejor que llegaron y ¿cómo? Oye, ¿cómo quieres que se llame tu hijo? Como tú. Y a lo mejor dijo, no, oye, pues qué tremendo, no, me gustaría que se llamara como yo. Pero Zacarías los asombró, confirmó que el niño debería ser llamado Juan. Zacarías no se atrevía a dudar y desobedecer otra vez a Dios. El trato había sido tremendamente. ¿Qué era lo que Zacarías utilizaba en su vida como sacerdote? Pues la voz para ministrar a Dios. ¿Y qué quedó? Quedó mudo. ¿Conocen al pastor Rigo Vázquez? Sí, lo conoce, ¿va? Porque él les da clase los lunes. Él y yo nos conocemos de hace muchos años, ¿no? Y un día desayunando, antes salíamos, ya ahorita por los tiempos a veces nos es difícil, pero antes salíamos mucho a desayunar, una semana sí, una semana no, y siempre estábamos ahí desayunando.
Y recuerdo unas palabras un día que me dijo: Toño, qué tristeza de verdad si algún día llegara a nuestra vida el Alzheimer. Dice, qué tristeza olvidarte de Dios. Claro, conscientemente, ¿sí? O sea, ya es una enfermedad esta. Pero dice, qué tristeza, ¿no? Ya no acordarte de la palabra, ya no acordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Qué tristeza de verdad, qué dolor tan grande ha de ser el ya no tener ese conocimiento de Dios, o sea, que ya tu vida está casi en blanco. Y nunca se me olvidaron esas palabras, y yo decía, híjole, qué tremendo ha de ser. Qué tremendo ha de ser eso, ¿no? Que Dios, cuando llega a tu vida esa parte. Ahorita antes de venirme tenía una consejería con una pareja, y me estaba platicando precisamente me estaba platicando de la mamá de este hermano, que decía, fíjate que mi mamá tiene problemas de acordarse al tiempo presente, pero pregúntale de cosas de hace 20, 30, 40 años y se acuerda perfectamente, ¿no? Ya comenzó con una cuestión que se llama demencia senil, y luego esto puede ser los pasos para el Alzheimer, que se van olvidando las cosas, ¿no? Por eso, no conocemos cuál es el futuro de nuestra vida. Tenemos que vivir de verdad como si fuera el último día, el día de hoy, y tener a Dios como el primer lugar en nuestra vida. Y si el día de mañana, ¿verdad?, Dios permite que nos llegue alguna situación de esas, bueno, a lo mejor en mi cerebro o en mi pensamiento no me voy a acordar humanamente, pero mi corazón va a estar bien sellado, que pertenece a Dios. Y tenemos que aprovechar los tiempos. Por eso la Biblia dice que los días son malos. ¿Y cuáles días? Todos. Entonces, ahí estaba, ¿no? Entonces, no se atrevía ya Zacarías a dudar ni a desobedecer otra vez a Dios. Estaba bajo la disciplina de Dios por haber desobedecido anteriormente. El tema es que el nombre de Juan selló el testimonio profético. El ángel le había dicho a Zacarías cómo llamar al niño, y lo que hizo Zacarías fue creerle al ángel que Dios había mandado, decirles, se va a llamar Juan, y le pusieron Juan, y se cumplió la profecía. Zacarías obedeció a Dios y dio testimonio de la profecía. De esa manera Zacarías selló ese testimonio. Y el hecho en sí que el niño fuese llamado Juan es otra prueba de que todo el acontecimiento fue real, algo que realmente ocurrió. El testimonio profético es veraz. Zacarías lo confirmó llamando al niño Juan. Vaya ahí a Juan 20, por favor. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 31. Dice, pero estas, vaya al 30 para que entienda lo que dice el verso 21, para leer el contexto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el testimonio profético es veraz. La palabra de Dios es veraz. Note que la obediencia de Zacarías los libró de la disciplina que Dios le había impuesto por su pecado de desobediencia. Y a pesar de toda la presión de los amigos y de la costumbre de aquellos tiempos de llamar al primer hijo con el nombre del padre, Zacarías le puso el nombre de Juan. Dios le había dicho a Zacarías qué hacer en cuanto al nombre del niño, y cuando Zacarías obedeció, la disciplina de Dios le fue quitada. Por eso le vuelvo a repetir, probablemente hay disciplina de Dios en tu vida, solamente tú lo puedes saber, y no ha sido quitada porque no le has dado la respuesta a Dios. Zacarías dio la respuesta. ¿Cómo se va a llamar el niño? Y yo creo que él recordó cuando el ángel lo visitó y le dijo, el niño se llamará Juan. Y si él le hubiera puesto Zacarías, ¿qué estaba haciendo? Desobedeciendo. Estaba diciendo, no te creo, ángel, no te creo, yo lo voy a poner como yo quiera. Y esa es la vida de muchos cristianos,
que viven su vida como ellos quieren, no como Dios les ha dicho que vivan. Y hacen lo que quieren y no hacen lo que deben de hacer de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Por eso eso es bien significativo. Analice esa parte que estamos hablando de Zacarías, ¿verdad? Y simplemente vamos aplicándolo a nuestra vida. ¿Cómo me está yendo? Ahora entiendo por qué me está pasando esto. Ahora ya caigo. ¿Por qué me ha sucedido esto? Ahora sé por qué no encuentro trabajo. Ahora sé por qué no esto. Ahora sé por qué me estoy enfermando constantemente. A lo mejor es un trato de parte de Dios, una disciplina de algo que Dios me ha dicho que no le agrada. Y yo sigo ahí. Entonces, Zacarías le dio la respuesta y dijo, se va a llamar Juan. Esa fue la respuesta. Pero a lo mejor tú tienes una respuesta. Qué tremendo, ¿no? La disciplina de Dios le fue quitada cuando Él confirmó. Y más que confirmar, yo le quitaría la palabra y le pondría cuando Él obedeció. El confirmar significaba obedecer y Él obedeció. Entonces, el nacimiento del niño tuvo numerosos resultados importantes, ¿no? El padre fue milagrosamente sanado. Consecuentemente comenzó a alabar a Dios. Fíjese que fue quitada de Zacarías el impedimento para hablar, y note que había quedado cerrado con sus propios pensamientos, sordo y mudo, durante 9 meses. ¡Qué tremendo! Imagínense. Dios lo sanó, abriendo sus oídos y soltando su lengua. Entonces comenzó a hacer exactamente lo que debía de haber hecho, alabar a Dios. Note que sus últimas palabras habían sido palabras de duda, desconfianza e incredulidad. Póngale una marca, vaya a Lucas 1:18 y vea las últimas palabras que pudo expresar Zacarías antes de que naciera su hijo. Lucas 1:18. Lucas 1:18, ¿lo tiene? Dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Oye, ¿en qué conoceré esto? Pues ya estoy viejo. En otra versión dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Fíjese, ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel, ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Oye, ángel, ¿qué onda? ¿No me estás tomando el pelo? Ve a mi esposa ya parece pasita. Yo igual. Ya los dos estamos, es más, quién sabe, carguemos los peregrinos este año. Pero ¿sabe qué? Eso fue una duda. ¿Se acuerda ahí en los Salmos cuando el pueblo de Israel decía, ¿podrá poner mesa Dios en el desierto? ¿Podrá poner mesa Dios? Yo le pregunto, ¿podrá poner mesa Dios en el desierto? Fíjese qué incongruencias muchas veces en nuestra vida como cristianos. Creemos que Dios puede poner mesa en el desierto, pero no podemos creer que Dios me pueda sanar, o no podemos creer que Dios me pueda dar un trabajo, o no puedo creer que Dios me pueda dar una pareja. No, pero pues es que ya ya voy en el 3er piso y pues no me ha llegado nada. Y le estás luchando ahí con ese pensamiento en tu vida, ¿verdad? Ya vas, híjole, ya me faltan 2 para llegar al 4.º piso. A los 40 años, pues, para que me entienda, ¿no? Pues sí, porque pues a lo mejor algunos no entienden lo que estoy hablando. Porque 3er piso, ¿cómo? Si aquí nada más son 2, la planta baja y ¿no? Entonces, pero ¿sabes? Y decimos, yo le pregunto, ¿podrá poner mesa a Dios en el desierto, sí o no? Sí, yo también lo creo. ¿Pero usted cree que Dios le puede dar un trabajo a los que no lo tienen? A veces creemos como que las cosas más difíciles y no creemos lo más sencillo, donde Dios está tratando con nosotros. Y eso es lo que pasaba. Hay muchos principios aquí en este pasaje bien tremendo, ¿no? Con el nacimiento de Juan, ¿no? Entonces dice ahí que la gente se maravilló, y la palabra temor, ¿verdad? Es la palabra phobos, ¿no? No significa terror o miedo, sino reverencia. Significa un temor reverencial para con Dios. La gente estuvo con reverencia ante los hechos, ¿sí?
atónitos ante lo que estaba ocurriendo y preguntándose qué más ocurriría. Dios estaba obrando, su manera era evidente. ¿Y qué sucedió? Pues las noticias de estos eventos se difundieron. Yo creo, ¿no? Yo creo que oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de Elizabeth? Sí, ¿cómo no? Aquella señora de la tercera edad, sí. ¿Qué crees? ¿Tuvo bebé? No, no me digas, sí. ¿Y sabes qué? Hace tiempo Dios les había dado una palabra que iba a tener un bebé y comenzó a estar embarazada y comenzaron a difundirse. Bueno, de esa manera se difunden las noticias cuando tú eres un excelente esposo, cuando tú eres una mujer sometida a tu marido, cuando tú eres un hijo obediente, cuando tú eres un hombre responsable en el trabajo, cuando tienes buen testimonio en el barrio, en la colonia o en la cuadra donde vives. O sea, esas noticias también comienzan a correr. Y a veces creemos que la gente no se fija. A veces creemos que pasamos desapercibidos, pero déjame decirte que no. La gente está solamente viendo muchas veces nuestra manera de vivir, porque saben que somos cristianos. Y así como se difundieron las noticias de que Elizabeth, ¿verdad?, y el nacimiento de Juan, créeme lo que así también se difunde tu testimonio y mi testimonio con la gente. Por eso tenemos que vivir lo más acercado a la palabra de Dios. O sea, nuestra vida tiene que ser de testimonio. Entonces, la gente estuvo con reverencia ante todos estos hechos, ¿no? Y pues estas noticias se difundieron. La mano de Dios sobre el niño llegó a ser el comentario de la comarca y de toda la zona, ¿no? Y debió de haber sido el tema de todos. El movimiento de Dios siempre debe de ser el centro mismo de las conversaciones de los hombres. Fíjate, le voy a poner una pregunta. ¿Cuál es el tema actual en estos tiempos? Ni modo que no sepa. Si nos tienen hasta aquí. No, deje del nuevo presidente, sí ya pasó a la historia. No, ¿cuál es el tema actual? El fútbol. El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Yo digo, ¿qué fin de semana tan desgraciado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tuvieron los mexicanos. Le digo esto porque me llegó un meme que decía, no encontraron a la mamá de Luis Miguel. Ganó AMLO y perdió la selección mexicana. Decían, qué tremendo, ¿no? Le fue como en feria al pueblo de México en estos días. Y alguien decía por ahí, ¿sabes qué? Qué bueno. Porque es una idolatría impresionante, ¿no? Oiga, yo me salía, ¿no? Yo empezaba a ver el fútbol y me salía cuando empezaba a verlo y, no, qué ricura manejar en esas calles bien tranquilas. Se movía uno, pero a gusto, bien tremendo, ¿no? Y ¿sabe qué? Toda la gente afanada, viendo todo eso. Y sigue así. Y déjeme decirle algo. Imagínese lo impresionante que sería si todos le diéramos ese énfasis de publicidad, de comentarios y de retransmisión a las cosas de Dios. ¿De verdad? Entonces, o sea, véalo de esa manera. O sea, el mundo nos jala. El mundo nos jala. Y no está mal que vea el partido. No, para nada. No se me vaya a los extremos. No, está bien. Pero acuérdese que Dios debe tener siempre el primer lugar en nuestra vida. En todo. ¿Está de acuerdo? En todo. Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, por eso le digo que debió de haber sido el tema de todos en la comarca, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Y por eso le digo que el movimiento de Dios siempre debe ser el mismo, siempre debe ser el centro mismo de las conversaciones de los hombres. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Entonces, y estos resultados deberían de darse también en nuestras vidas. Deberíamos de estar alabando a Dios. Número 1. Estos son 4 resultados que deberían de darse también en nuestras vidas. Número 1, deberíamos de estar alabando a Dios. Número 2, deberíamos de estar atónitos ante los eventos. Deberíamos de difundir
los eventos. Número 3, deberíamos de difundir los eventos. O sea, ¿cuáles eventos? Lo que Dios ha hecho por ti. ¿Se acuerda cuando, ese es el tercero, difundir los eventos, pero ahorita se lo voy a poner más práctico? ¿Se acuerda cuando el endemoniado, fue el endemoniado? Sí, ¿verdad? A ver, ahorita, si no me corrige. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno cuando Jesús llega ahí a la vida de este hombre y expulsa todo el hato de cerdos, todo eso? ¿Qué le dijo? ¿Que fuera a dónde? A los suyos, ¿sí o no? Que fuera a los suyos. ¿A qué? ¿A visitarlos? No, a que ellos vieran el evento que había sucedido en su vida. O sea, que era un hombre libre. Era un hombre libre. Entonces, esos son los eventos que deberíamos de difundir más. Que nuestra vida hable, que ya no somos borrachos, que ya no somos adúlteros, que ya no somos mentirosos, que ya no somos chismosos, que ya no andamos perdiendo el tiempo de casa en casa. Esos son los eventos que deberíamos de difundir con nuestra vida. Y número 4, deberíamos ver el destino que rodeaba a Juan. Juan tenía un destino, ¿verdad? Que lo iba a llevar a cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes? Tú y yo tenemos ese mismo destino en nuestra vida, el mismo que rodeaba a Juan. Juan vino con un propósito a esta tierra. Y el propósito de Dios para la vida de Juan fue que él era el predecesor, él era el que iba a abrir camino. Y sabes, tú y yo también tenemos un plan y un propósito determinado por Dios y hay que cumplirlo. Debemos de cumplir ese propósito haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Y eso nos va a llevar a cumplir cada día, ¿no? Entonces, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Hasta ahí. Vea lo que dice el Salmo 111, por favor. Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, su alabanza permanece para siempre. Y por último, anote ahí el Salmo 89, verso 7. Salmo 89, 7, que dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos los que están alrededor de Él. Ese es el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Y bien, ya después vemos regrese a Lucas, por favor. Ya no alcanza el tiempo para seguir, me quedan un minuto nada más. Ahí en Lucas, capítulo 1, verso 67. Léala con tiempo en su casa y así, ya la semana que entra ya la tenemos más fresca. Esta la profecía, ¿verdad? La profecía inspirada de Zacarías, el Salvador de Dios y su antecesor, ¿no? Dios, ahí comienza Zacarías a profetizar, ¿verdad? Dice en el verso 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Léala usted más detenidamente, ya se me acabó el tiempo, pero a donde quiero llegar es al punto bien importante, ¿no? Vemos ahí, es una profecía sobre la venida del Mesías y su predecesor. ¿Quién era el predecesor del Mesías? Juan el Bautista, lo acabamos de ver. Entonces el cántico predice y proclama la persona y ministerio de ambos, como dicen por ahí, de ambos dos, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención en el verso 67 que dice que Zacarías fue lleno de ¿qué?
del Espíritu Santo. Una vez que Zacarías, ¿qué pasó? Obedeció. Una vez que Zacarías obedeció, Dios quitó la disciplina de él, lo sanó de su sordera, desató su lengua. Inmediatamente después Dios llenó a Zacarías con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu de Dios indicaba dos cosas: le fue perdonado a Zacarías su pecado de incredulidad, y la llenura del Espíritu Santo es una ilustración de lo que ocurre a nosotros. Creemos y obedecemos a Dios e inmediatamente Dios perdona nuestros pecados y nos llena con el Espíritu Santo. Es lo que sucede en la vida de aquel pecador que se arrepiente, acepta a Cristo y viene el regalo que Dios da a nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.